Sí, aquí pone. Ah, ok, sí. Vale, ya funciona. Por algún motivo se oye mejor ahora, no lo entiendo por qué. Que antes que estuviéramos grabando. Bueno, estamos aquí en otra entrevista más para mis estudiantes de literatura. Esta vez, esta entrevista creo que va a servir también para los estudiantes de composición y gramática avanzada, por las cosas que nos va a explicar. Tenemos aquí a Alan Chalabarde, un creador de videojuegos, de contenidos para juegos de todo tipo. También has escrito guiones, o por lo menos has intentado que un guión se llevara a la gran pantalla, pero al final ha acabado siendo novela, y también has experimentado con diferentes formatos audiovisuales y de texto. ¿Quieres presentarte un poco? Sí, bueno, lo has explicado bastante bien, pero bueno, sí. Principalmente mi fondo es de cine, es más o menos donde empecé. Ajá. Y siempre he escrito, siempre me ha gustado escribir desde pequeño. Y bueno, y con el tiempo también me he ido metiendo más en videojuegos y ahora estoy en un lugar donde me gusta un poco jugar con ambas industrias, con cine y con videojuegos. Ujú. Y ahora mismo Eh, nos estás hablando desde Barcelona, ¿no? Pero te has movido bastante en los últimos años. Sí, ahora mismo estoy en Barcelona, llevo aquí un año más o menos, pero he estado un poco por todos lados. Me crié en Sudáfrica, estuve un tiempo en Estados Unidos, estuve en Inglaterra, en Alemania, un poco por todos lados. Pero ahora sí, ahora estoy disfrutando del buen tiempo en Barcelona. Genial. Y yo aprovechando que estáis todos confinados en España para llamar a escritores que os tengo ahora todos localizados. Exacto, no hay Eh, excusa. no hay excusa ahora. Yo te conocí virtualmente en un curso que enseñé el pasado semestre, el semestre de fall del 2019, con una aplicación que se llama 13 Minutes. Está en Ujú. inglés, creo que nunca se ha traducido al español, si no me equivoco. No, al final no se ¿No? cambió, no se tradujo, ¿no? Y es uno de los pocos ejemplos que tenemos, corrígeme si hay más de pocos, digamos, en los que tenemos la idea de escoger tu propia aventura, que era un tipo Ujú. de literatura bastante popular para niños o para Mm, young adult, como lo llaman ujú. aquí, pero esta vez trasladado al mundo de las aplicaciones de telefonía móvil. Ujú. ¿Puedes un poco en qué consistía este 13 Minutes? Sí, pues bueno, comenzó un poco como un experimento porque estaba buscando diferentes herramientas. Bueno, cuando hacemos juegos se llama engine o motor y hay diferentes motores que te ayudan a hacer diferentes tipos de juegos. Y estaba buscando un motor para contar historias. Ujú, Y quería hacer una historia muy complicada, quería un poco intentar romper el motor, por así decir. Porque sí que existen muchos juegos de elige tu propia historia, pero yo quería hacer algo un poco más complejo, que no fuera tan lineal. Normalmente cuando se diseña ese tipo de historias, pues es como un árbol, por así decir, tiene ramas ujú, y se vuelven a juntar y demás, pero es relativamente lineal, en el sentido de que hay ramas, pero van todas en la misma dirección, por así decir. Y yo quería hacer un juego donde la rama podría existir o no existir dependiendo de lo que hagas, puede que vuelvas a la anterior, puede que una rama de repente no exista ya, o sea, complicar las cosas de mogollón y a ver hasta dónde me llevaba. Entonces, la idea con este, por ejemplo, es una discusión que tuve con un tipo que hizo un reportaje, no, perdón, un review del juego. ujú. Y él hablaba de que esto se podría implementar en libro, que decía, esto realmente se puede hacer un libro de ello. Y dije, no del todo, porque en un libro, una de las cosas que, por ejemplo, tiene este juego es lo que te he dicho, se desbloquean ciertas historias dependiendo de lo que hayas hecho o no. Entonces hay opciones que se desbloquean solamente si has hecho ciertas decisiones. También el hecho de que en cada minuto puedes elegir de qué personaje quieres jugar. O sea, hay 4 personajes, bueno, hay un quinto, pero es secreto. Ujú, Hay 4 personajes y en cada minuto, son 13 minutos, 13 momentos que puedes elegir, puedes jugar como uno u otro. Entonces, dependiendo de las decisiones que tomes como uno, puedes tomar otras decisiones después con otros. Todo depende de eso. Y por eso hay un montón de diferentes finales y demás. Y también, adicionalmente, si juegas como uno, las decisiones que tome otro, o sea, si tú no puedes jugar como ese ujú. personaje toma decisiones aleatorias. Entonces, eso no se puede hacer en un libro. El libro no puede tomar decisiones aleatorias. Entonces, si tú no estás en ese momento para tomar esa decisión, ese personaje toma una decisión por ti y entonces cuando regresas o cuando te enteras de qué ha ocurrido, pues dices, "Oh, ah, mira, qué ha pasado tal". Entonces, un poco, esa era un poco la idea del juego. Ujú. Eh, Quería una historia pequeña porque quería que fuera un juego pequeño, porque era un experimento al final. Eh,
Y bueno, a mí me interesa mucho lo que es el conflicto vasco y terrorismo y demás, que luego igual hablamos un poco más de la película esta, La que nunca se hizo, que tenía que ver sobre el conflicto vasco también. Y me interesaba, pues creo que pensé que, no sé, lo primero era una idea que tenía, y digo, pues podría ser interesante tener dos terroristas y un guardia civil y su mujer, y jugar un poco con eso. Eh, y ya está. Y lo saqué un poco en plan para amigos y demás. Lo puse en Google Play para amigos. O sea, para, "Oye, mira, tal y cual". Tenía algún contacto de cuando estuve trabajando en esta película que te he comentado. Y les dije, algún contacto me refiero de prensa y demás. Y les dije, mira, esto está aquí. Pero lo envié sin ningún tipo de esperanza porque digo, es un juego muy chiquitillo. Y al de 2 horas me llamó ya al periódico, no sé si era el Diario Vasco o el Deia, no me acuerdo muy bien cuál era. Oye, que no sé qué, te puedo hacer una entrevista. Y me quedé un poco en plan, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿El juego? No sé qué tal. Y como que explotó, de repente explotó, al día siguiente ya estaba en radio, en televisión, en todos lados. Y fue un poco polémico porque, por un lado, por ponerte un ejemplo, algunos titulares fueron un poquito... voy a decir una palabrota, pero no voy a decir. Sí, Pero, no te cortes, no te vale, cortes. había algunos titulares un poquito cabrones, Ajá. que eran en plan, por ejemplo, convierten el terrorismo en juego. Y entonces mucha gente decía, es que esto no se puede hacer un juego de sobre esto, ta, 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 ta. O que decían que apoyaba el terrorismo, que no es verdad, si juegas el juego lo sabes. Y entonces un poco de polémica en ese sentido. Lo que yo saco de ello, el beneficio que saco de ello, bueno, beneficio me refiero, la parte positiva que saco de ello, es que aunque hubo, digamos, la mitad de la gente que lo odió a muerte, hubo también otra mitad de la gente que entendió de qué iba el juego y qué intentaba conseguir. Intentaba conseguir que te pusieras en la piel de diferentes personajes, de que vieras un poco las motivaciones detrás de cada personaje. Y realmente no tienes que estar ni a favor ni en contra de ellos, pero simplemente entender de dónde viene todo las motivaciones de cada personaje, por qué hacen ciertas cosas y cómo ciertas cosas pueden cambiar el destino de la gente, por así decirlo, o a qué se dedica cada personaje y tal. Y sí, me estoy enrollando un poco con esto, pero bueno. No, no, El... estamos aquí por ti. A mí ya me han Vale, escuchado vale. demasiadas veces. Vale, vale, vale. Sí, entonces eso. Entonces, la principal polémica que hubo fue el hecho de que era un juego sobre terrorismo. La gente decía, no se va a hacer un juego sobre terrorismo, es un tema muy serio. Bla, 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 bla. Y yo intenté explicarlo, y creo que en la entrevista que tuve en ETV fue donde mejor lo pude expresar, que les agradezco mucho que me dejaran hablar sobre ello en ese programa porque me ayudó un poco a expresar lo que quería conseguir. Y les lo puse de una manera muy simple. Dije, cuando ves la lista de Schindler, no la ves porque es una película divertida, la ves por otras razones. No es en plan, oh, qué divertido fue ver la lista de Schindler. No, no es la razón, hay otra razón. Y hay juegos que son iguales, y este es uno de ellos. Este juego para mí no es divertido, sinceramente, y yo creo que la gente que lo ha jugado tampoco dice, me lo he pasado pipa. No, es un juego que te hace pensar, te hace reflexionar, lo vuelves a jugar, pruebas otra manera de jugarlo, experimentas con ello. Es un juego, digamos, interesante, más que divertido. La cosa está de claro, el cine, la gente ya ha aceptado que sí que hay diferentes tipos de géneros, por así decir. Hay cine blockbuster, los Avengers, que son súper divertidos, y luego cine más serio. Y con los juegos todavía eso está un poco en... La gente que juega mucho lo sabe que hay juegos que son serios, pero igual mucha gente que no está acostumbrada a videojuegos ve los juegos como algo puramente superficial y puramente de entretenimiento, nada más. Sí, Entonces ahí para estuvo un niños, poco la quizás. polémica. O ni siquiera para niños, pero simplemente que si pegas tiros es para pasártelo bien. Y muchas veces no es así. Y hay muchos juegos que han demostrado eso. Spec Ops The Lines, por ejemplo, es un juego que estás jugándolo y no te das cuenta hasta el final de que todo lo que has hecho no está tan bien como creías. O sea, no sé, te lo pasas muy bien haciéndolo y luego cuando llegas al final dices, hostia, te pones en la piel de realmente un soldado y las repercusiones que tienen tus acciones. Entonces, es un ejemplo muy breve, pero hay muchos ejemplos de juegos que se están tomando este tipo de temas más serios y ya no se trata simplemente de, venga, pasarlo bien y venga, explosiones y tiros y ya está, sino que hay más mensajes detrás de ello y demás. Y eso es No, el sumario de 30 Minutes Ago. sí, sí, excelente. Yo, de hecho, estaba buscando algún tipo de material como este para mis clases y reconozco que sí, lo que encontré fue la polémica. Es decir, no es que fuera al Play Store y dijera, vamos, de todos los videojuegos que hay sobre terrorismo, ¿cuál es el de...? No.
En cualquier búsqueda de Google de los últimos años, pues aparecía bastante en prensa la polémica que suscitó tu videojuego, que de hecho desapareció o sea, no se puede encontrar Sí, en... bueno, por esta polémica, al de una semana lo quitaron del Google Play Ujú, Store de España. Seguía en el resto del mundo, luego en el resto del mundo ahora ya no se puede conseguir, pero por temas técnicos, o sea, no tiene nada que ver ya con la polémica, es simplemente que han actualizado Google Play y para ello también tengo que actualizar el juego y como tampoco hay mucho claro. seguimiento, pues no le meto tiempo. Ujú, También todavía está disponible, si la gente lo quiere me manda un email y se lo envío para que lo pueda jugar en el ordenador, pero sí. ujú, Y de hecho también lo quisimos traducir a castellano y a euskera, pero era un poquito complicado porque es que no esperaba, o sea, la intención de ese juego no era, vamos a hacerlo en 50 idiomas y venderlo", porque además era gratis, no había publicidad, o sea, no tenía intención de ganar dinero con ello para nada. O sea, era un poco eso, pues un experimento y la poca gente que lo jugase tener esa experiencia que le hiciera pensar un poco en la temática. ujú. Y hablando del mercado, la difusión de este tipo de productos, ¿cómo crees que es el mercado en relación? Lo digo porque cuando estaba buscando ese tipo de materiales, Ujú. primero lo encontré casi todo en inglés. Mm. Tenemos ejemplos de novelas interactivas, como por ejemplo Blue Lacuna, que no sé si la conoces. Ujú. Es un tipo de novela que va mucho más allá de escoger tu propia Mm. aventura. Es decir, tienes Sí. párrafos y tú escribes solo la palabra Ujú. un determinado léxico que te deja Ujú. escoger y depende del momento del día, depende de dónde estés, del momento Mm. del año. Creo que también la historia va de un lado para otro, es decir, no se puede Ujú. hacer en papel tampoco ese tipo Sí, sí. de novela. Pero no encontré nada en español. Lo más parecido Mm. fue esta historia que mis estudiantes tienen que leer, que es un relato en Twitter del año 2017, Ujú. escrito por Manuel Bartual, donde tenía un cierto componente de interactividad porque en tiempo real, además porque la gente escribía Mm. comentarios en Twitter y entonces el propio Bartual pues rechazaba o no, o hiciera lo que hiciera, las propuestas de los lectores. Eso es lo más parecido que he podido encontrar Ujú. en el mundo hispano. No sé si tienes más información al respecto. No, lo cierto es que hay mucho en inglés y creo que también es porque incluso los que lo hacen, o sea, los hispanos y los españoles que lo hacen en inglés. Porque creo que ahora mismo el mundo de los videojuegos, simplemente para poder abarcar más mercados, la gente lo hace en inglés y punto. Y además es una industria donde la mayoría de la gente que se dedica a ello habla inglés. Entonces, como que es el idioma nacional de los juegos, por así decir. Entonces es más difícil encontrarlo nativamente en castellano. Sí que se puede encontrar alguna cosilla, pero normalmente es doblado. Sí que Ujú, hay juegos, por ejemplo, igual no es su valor no era tanto literaria, sino va más allá, que fue un juego que tuvo mucho éxito por su narrativa, aunque es un poquito más sutil, digamos. ujú. Y fue el de Gris, que salió el año pasado, el anterior, no me acuerdo muy bien. Y este tuvo muchos premios y tal, y de hecho creo que se dio por un catalán, creo que fue. Ah, sí, fue premiado el Y año pasado, es cierto. sí, sí, sí. Y este Ujú, tuvo mucho éxito porque, un poco porque lo que hablo, sí, es muy bonito, es precioso y tal igual, pero también tiene espíritu, tiene algo más. No es pásatelo bien y ya está. Tiene un poco de mensaje, tiene un poco tiene más trascendencia de lo que la gente está acostumbrada. ujú. Y, sí. Y en relación con la polémica del videojuego Ujú. y el mundo de, digamos, de la censura, la autocensura, el Ujú. tabú, no se puede escribir de todo, no se puede filmar de todo, no se puede hablar de todo. Háblanos un poco creo que fue el proyecto, ¿fue anterior o posterior? Estoy hablando de El último roble. Ah, sí. ¿Fue un proyecto posterior al del videojuego o Fue anterior. Entonces, anterior? este fue, bueno, en aquella época era cuando todavía era 80% cineasta, 20% me dedicaba a juegos. Ahora es al Ujú, revés, ahora es 80% juegos, 20% cineasta, más o menos. Y, y sí, bueno, pues como cualquier cineasta, pues yo quería hacer mi película y le di vueltas a muchos temas, a muchas temáticas, o sea, tenía varias historias. Y el problema que ujú, encontraba siempre era no es que esté todo hecho, pero hay cosas que digo, ¿para qué voy a hacer esto si ya hay algo parecido? O sea, o si lo hago tiene que ser mejor, si no, no lo voy a hacer. Y había algo que notaba que faltaba mucho, que era películas sobre el conflicto vasco. No había, y yo, bueno, yo nací en Bilbao, con lo cual me toca un poco cercano. Y es un tema que me interesaba mucho. Y no hay mucho, hay algunas películas, pero
comparadas, por ejemplo, con otro tipo de conflictos internacionales que ha habido internacionalmente, no hay tanto contenido. Y parece como que la gente se autocensura y no lo dice, no vamos a hablar de eso. Eso creo que también es un poco la actitud un poco española de ir a lo seguro, por así decir. No toques eso. Vamos a hablar de lo que todo el mundo está de acuerdo y hasta no toquemos nada polémico. Y bueno, entonces, y la historia también me pareció interesante porque era, te puedo describir en una frase muy rápida, que es 1996, el País Vasco se hace independiente, se llama la República Independiente de Euskadi, que luego cambia a Euskal Herria porque hay un golpe de Estado y se arma la de Dios y tal. Entonces, un poco, era una película de acción, o thriller más bien, y lo que quería era tener que tuviera un feeling americano, de producción americana, en el sentido de que es de entretenimiento, no es un bodrio, que te lo pasas bien viendo la película, pero también tiene bastante peso a la hora de opiniones, o sea, de que que no sea solamente superficial mía, que bien me lo he pasado. Un poco volvemos al otro, encontrar el balanceo, el equilibrio de entretenimiento y contenido. Y esta película iba de eso. Entonces, me pasé unos 3 años intentando sacarla adelante. Hicimos un teaser que está disponible online. Si lo buscas en YouTube aparece. Sí, lo miré otro día. Sí, y ahí está. Tuvimos la suerte de trabajar con actores que son bastante famosillos en Euskadi. También tuvimos un productor aquí catalán también, que nos ayudó bastante. Lo que pasa es que llegó un punto que era un poco difícil porque, no sé, igual es que me gusta meterme en líos o me gusta... no soy muy partidista, entonces el problema que tenía creo que era que la gente me preguntaba, ¿pero esto es a favor de la independencia o es en contra? Y era en plan, es que no se trata de eso, o sea, no tiene un mensaje en plan de sí, es a favor de la independencia o no, en contra de la independencia. Era un poco, hay diferentes tipos de personajes, cada personaje tiene su manera de pensar y tómatelo como que quieras. O sea, se trata un poco de darle libertad al público de interpretar eso, de ver todos los lados y tomar su decisión como ellos prefieran y de interesarse por el tema y indagar en él. Entonces creo que eso fue un poco también nuestra desventaja, porque si hubiéramos ido más en plan, no, es en contra de la independencia o es en contra de esto específicamente o a favor de esto específicamente, creo que habríamos tenido más apoyo, porque entonces la gente habría dicho, ah, vale, sí, yo también estoy de acuerdo, con lo cual, toma, 2 millones para hacer la película. Pero aquí era en plan que la gente no se atrevía porque decían, pero esto está en contra, ¿no? Y bueno, llegó un punto que pues eso, después de 3 años de intentar sacarla para adelante, yo me estaba quedando sin fondos, no tenía un duro. Y entonces como que se empezó a decelerar un poco la producción de la película y como que se estancó. Y desafortunadamente dije, mira, igual en el futuro, ya veremos. Igual es mal tiempo ahora, porque también justo fue no durante la crisis del 2008, pero fue un poco después, entonces la gente también estaba un poquito más escatimando gastos y demás. Y bueno, quién sabe, igual vuelve a surgir y se hace algún día. Lo que tenía planeado este año ya, me lo había puesto como propósito, era sacar la novela, porque esto me ha ocurrido con otros proyectos que igual venían de otro formato y al no poder realizarlos en ese formato me da pena que la historia se fuera a perder, cuando la historia es buena. Y entonces quería pasar la novela para por lo menos aprovechar esa historia y la gente que todavía se ha quedado, porque teníamos bastantes seguidores, creo que en Facebook había como 2.000 o 3.000 seguidores y la gente sigue preguntando de vez en cuando, ¿y esta peli cuándo sale? Pues que por lo menos esa gente pudiera disfrutar la historia, aunque fuera en otro formato, pero que pudiera disfrutar la historia. Entonces este año es mi primer libro en castellano, normalmente suelo escribir en inglés y este no quería hacer en inglés porque creo que tenía muy poco público. La gran mayoría de la gente que está interesada en este tema habla castellano o euskera, pero euskera no hablo, así que es un poco difícil. Y eso era. Entonces este año quiero sacarlo y va a ser un poco, pues, no sé, o sea, no sé qué esperar de ello. Simplemente lo quiero sacar y que lo lea, que lo disfrute y que no lo lea, pues que no lo disfrute. No sé. O sea, es un poco para poder decir, bueno, por lo menos está disponible en algún tipo de formato que sea accesible para el que esté interesado. Sí, ¿crees que el sacar la novela va a hacer que se despierte algún tipo de interés para convertirlo en formato audiovisual o eso es...? También es eso, o sea, no tengo 100% certeza de que eso pueda ser así, pero sí que ayuda un poco el hecho de que, no sé, gente que igual estuviera interesada en la película, pero no lo podía visualizar porque está en formato guión y el formato guión a veces es un poco difícil de leer y tal, que igual la novela si crea cierto interés, si hay gente que le ha gustado, que la ha votado, que dice, oye, me gusta mucho esta historia, si sale impresa en algún sitio
y algún productor en algún sitio o alguien que pueda financiar ese tipo de proyectos puede comprar el libro, se lo lee y dice, hostia, pues sí me gusta, pues sí que hay posibilidad. O sea, yo tengo un poco una pequeña esperanza de que eso pueda ocurrir, pero tampoco estoy 100% seguro de que pueda ocurrir. O sea, es que al final, no lo sé. Creo que he vivido suficiente para saber que no puedo planear nada. O sea, que no merece la pena planear nada. No, me parece magnífico lo que estás explicando porque eres un ejemplo viviente de algo que digo prácticamente en todas mis clases, que los relatos, las narraciones, las historias no están fijas en un formato. Muchas veces hemos visto en este curso y en otros de literatura ejemplos en los que el relato aparece publicado en prensa escrita, en periódicos, que se acaba convirtiendo en novela, la novela acaba convirtiéndose en obra de teatro, la obra de teatro se convierte en 2 o 3 películas y luego una serie de televisión, ¿no? Es ese universo transmedia que ya existe desde los siglos XVIII a XIX. Yo creo que existe que cada historia, que claro, la historia es un poco difícil de definir, pero vamos a llamarlo historia por simplificarlo. Creo que sí que tiene ciertos elementos que son exclusivos de ese formato. O sea, cosas que en un libro que puedes conseguir en un libro que no puedes conseguir en una película y viceversa. Pero a la vez también hay mucho que sí, que se puede transmitir y se ha visto más de una vez. El poder pasar una película a un videojuego a un libro, o sea, se ha podido ver eso. Yo creo que sí que existe ese elemento de... Además creo que es divertido poder intentar adaptar ciertas historias a... Un ejemplo así rápido, anecdótico, puede ser, por ejemplo, The Walking Dead, Sí. bueno, que empezó en cómic, se hizo la serie y luego se hizo el videojuego y para mí, por ejemplo, el videojuego me gustó la serie, o sea, lo disfruté mucho, pero cuando jugué el videojuego dije, es el mejor formato que he visto esta historia o este mundo, digamos, este universo en el juego. O sea, ningún otro formato me ha hecho sentir las cosas que me ha hecho sentir el juego en sí. Entonces, eso es un ejemplo de eso, de que sí que se puede transmitir y es divertido ver cómo se adaptan ciertas cosas a los diferentes formatos, pero también qué elementos tiene ciertos formatos que otros no pueden conseguir. No, excelente. Te confieso que no lo he llevado a cabo todavía, pero varias veces me he planteado cuando he creado un curso, el syllabus que le llamamos aquí, para el temario, añadir como lectura un video game walkthrough, es decir, alguien que ha pasado un videojuego, normalmente una aventura conversacional o algo bastante lineal, y lo cuelga en Internet, ¿no? Entonces tienes ahí un vídeo de 3 horas de alguien que se ha pasado The Secret of Monkey Island, ¿no? O algún tipo de videojuego de estos clásicos. He estado muy tentado de añadirlo como lectura. Todavía no me he atrevido, pero no descarto si algún día me atrevo. Hablando de formatos, antes has comentado que habías escrito solamente en inglés hasta el ejemplo del último roble. ¿Qué habías publicado hasta ahora en inglés? Estaba, bueno, uno muy antiguo, sí, bastante antiguo, Human Gods, que fue un libro que escribí cuando tenía 17 años, más o menos, pero era de estas cosas que, bueno, es que en realidad he empezado 50 proyectos, bueno, 50 serían pocos, he empezado 50.000, pero terminar muy pocos, y este estaba bastante terminado, bueno, bastante terminado que estaba, de principio a fin estaba completo, habría que retocar cosillas, pero estaba ya completo. Y lo tenía ahí muerto de risa y era un proyecto que me gustó, me pareció la historia era curiosa y tal. Y tuve un poco de tiempo y pues, creo que fue en 10 años después de escribirlo. Y dije, pues bueno, voy a retocarla ahora que escribo un poquito mejor, coger la historia, retocarla un poquillo y publicarla. Y fue el primer libro que publiqué por mi cuenta. Y fue esto, no me acuerdo qué año fue, 2013 puede ser quizás. Y a la hora del libro, estoy hablando del libro. Luego, otro tipo de publicaciones, por ejemplo, guiones he escrito bastantes para cortometrajes, para otra gente, he hecho de script doctor también. Pero bueno, hablando de lo que son libros, este fue el primero. Y luego a partir de ahí escribí otro libro sobre cine, que es un libro de no ficción, se llama The Film Textbook y es para principiantes del cine, pues para aprender un poco cómo funciona la cámara, la edición, tal y cual. Y este tiene un poquito más de imágenes también y ejercicios y tal y cual. Y este también fue otro de las publicaciones. Luego, recientemente fue el de el Berlin Paradox, que igual luego hablamos un poco más de él, que es en inglés.
Y de libros creo que eso es todo. Sí, creo que todos Sí, estos se pueden encontrar en Amazon, si no sí, recuerdo están mal. disponibles en Amazon, sí, sí. Y todos son cortitos porque creo que tengo una atención, attention span, no sé cómo dice en castellano, bastante corto, con lo cual, No sé cómo traducirlo ahora mismo. sí, sí. Pero yo, por ejemplo, me costaría mucho escribir Los Pilares de la Tierra o algo así. Creo que se me iría, soy muy de terminarlo lo antes posible y sacarlo. Un poco impaciente en ese sentido. Ajá. Y es que he echado un vistazo para preparar esta entrevista a la lista de publicaciones que tienes en Amazon y me he fijado que Berlin Paradox aparece con $0 si Ujú. tienes la Amazon Unlimited o algo así, Sí, no me acuerdo muy bien. sí. ¿Eso es porque tiene un tipo de formato especial? ¿Puedes hablarnos un poco de qué va Berlin Paradox o qué es, mejor dicho, Berlin Paradox? Sí, entonces, bueno, está disponible en Kindle y en físico. Y Ujú. entonces creo que lo de Kindle es eso, que como Kindle, bueno, Amazon tiene este Unlimited, Amazon Unlimited, no sé qué es, te lo dan gratis. Yo no sé muy bien cómo funciona la parte económica, pero bueno. Pero sí, era un poco experimento, porque de hecho este libro, tiene un poquito de historia así curiosa, hablando un poco de Ujú. transmedia y tal y cual, este libro originalmente era un juego, no era un libro. Empezó como un Ujú. juego cuando estaba viviendo en Londres, en Berlín. Cuando estoy viviendo en Berlín, a mí Berlín me encanta, es una de mis ciudades favoritas porque está llena de historia y además es una ciudad que no es, o sea, no es en plan París que dices la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, o sea, es que está todo muy claro y aquí están las cosas. Berlín tiene un montón de historia, pero no es en plan tienes que mirar, ¿ves ese suelo? En ese suelo pasó tal y cual, pascual, y no ves nada, o sea, tienes que saberlo porque si no, no te enteras de que ahí ocurrió algo hiper mega importante. Y eso es lo que me encanta de Berlín. Y bueno, y entonces se me ocurrió una idea de un juego que era sobre durante la época del muro de Berlín y viajando en el tiempo, porque para mí Berlín es como una ciudad donde, para mí es la capital del siglo XX. Ocurrieron muchísimas cosas importantísimas en el siglo XX y parecía que Berlín estaba en medio de todo. O sea, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, un montón de cosas. Era como que todo eh, se centraba ahí. Pero bueno, y quería, pues, de alguna manera contar la historia de Berlín, historia, me refiero histórica, del siglo Ujú. XX, en una manera divertida, en un juego, pues entretenida, de un viajero en el tiempo que dependiendo de cuándo apareces, pues igual está el muro, igual no está el muro, entonces cómo cruzas y cómo te encuentras con no sé quién y ta, 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 ta. Y, y para ello construí una historia, o sea, estuve investigando los personajes, estuve buscando, informándome de la historia de Berlín en sí. Y llegó un punto que el juego era un poco desmadre, que esto ocurre mucho con los juegos, que al principio suena muy guay y luego cuando empiezas a desgranarlo dices, Este juego no va a funcionar". Y a Ujú. esto le ocurrió un poco, le ocurrió un poco eso, que dije, esto no va a funcionar. Pero tenía la historia, y la historia me gustaba mucho. Tenía el personaje principal, tenía lo que ocurría más o menos, y bueno, había invertido mucho tiempo a la hora de lo que es la narrativa de la historia. Y ocurrió algo similar, que con lo del último rol que hablábamos antes. Llegó un punto que dije, me da mucha pena tirar esto a la basura, porque encima también sigo enamorado de Berlín. Entonces decidí sacar esta historia otra vez, seguir explorándola un poquito, darle más forma, adaptarla a lo que serían, curiosamente, a lo que sería una película, porque bueno, esto es otro tema del que igual hablamos más adelante, pero estoy bastante acostumbrado a escribir las cosas desde un punto de vista cinemático primero y luego Ujú. lo que fuera. Más que, igual es porque es más familiar, es lo que con lo que me crié, con lo que me crié, y entonces se me hace más natural escribir para cine y luego adaptarlo a lo que fuera. Entonces, bueno, da igual. Eh, entonces empecé a estructurarlo de una manera que pudiera hacerse una película de ello y adaptarlo un poco a lo que es una novela. Y entonces la novela, como te conté, tengo una atención bastante cortita Ujú. y, y sí, la reescribía, la reescribía, la reescribía, porque lo normal de escribir es eso, que lo más difícil no es escribir, sino reescribir, es lo más difícil. Pero llegaba un punto que digo, esto no lo voy a sacar nunca. O sea, no, si sigo reescribiendo, 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 no lo voy a sacar nunca. Había un montón de cosas que todavía no me convencían del todo, pero digo, es que si sigo así no lo voy a escribir, no lo voy a sacar nunca. Y una técnica, bueno, no es una técnica, es un procedimiento que se hace en la industria de los juegos, que es muchas veces sacas un juego sin terminar, Ujú. pero para ver la reacción del usuario y dependiendo de la reacción del usuario adaptas el juego y añades ciertas cosas o quitas ciertas cosas o la cambias, lo que sea. La Y entonces versión en muchos beta. juegos,
Exactamente. Entonces, Ujú. beta en algunos casos es versión que ni siquiera se llama beta, es una versión súper, súper minimalista que no tiene casi nada. Ajá. Y lo que se hace es iterar sobre esa versión hasta que tienes un juego. Bueno, es que también hay juegos que nunca paran. O sea, hay juegos, por ejemplo, World of Warcraft, Ujú. técnicamente nunca ha terminado porque siempre se iba añadiendo más contenido y más contenido y más contenido. Entonces, con esto dije, pues nunca se ha hecho esto con libros. O bueno, que yo sepa, no se ha hecho esto nunca con libros, de sacar un libro sin terminar. O sea, se puede leer de principio a fin, la historia está terminada, pero no es la versión final. Y entonces pensé, digo, pues podría ser un experimento curioso. Entonces lo saqué así, el libro está terminado, está reescrito, está chequeado. Es lo que se dice en videojuegos, minimal viable product. Es lo mínimo que necesitas para publicar un libro, por así decir. Está bien escrito, Ujú. está la historia completa, técnicamente se puede decir que es un libro. Pero lo divertido para mí es el hecho de que la gente lo pueda leer y pueda decir, oye, pues esta escena igual le podrían meter un poco más de esto, bueno, este personaje me gustaría saber un poco más de él, o este personaje es un poco aburrido, lo que sea, y poco a poco, viendo el feedback que te pueda dar la gente, de hacer una segunda versión. Y en esa versión quizás tienes un capítulo nuevo, o un personaje ya no existe, o hay un personaje completamente distinto, y tienes varias versiones de este libro. Porque en parte, por ejemplo, el último Roble le ocurrió eso. El guión no fue tuvo muchos rewrites, no sé cómo se dice en castellano, rewrites, Sí, re- reescrituras. reescrituras, pero sí que para mí hay como dos versiones muy gordas de esa película que son muy distintas una a la otra y para mí son como casi distintas. Y Ujú. aquí ocurre algo parecido. Me parecería curioso el poder explorar eso, de que puedas ver la primera versión, la segunda, la tercera, la cuarta y ver cómo evoluciona. Pero que es un libro viviente, por así decir, que nunca termina. Y bueno, eso era el experimento. Entonces lo saqué, se la compró bastante gente y tal, y voy cogiendo feedback poco a poco y sí que me gustaría continuar con ello y hacer que crezca poco a poco. No, excelente. En algún lugar creo que lo describen como una novelette 1.0. Sí, Es exacto, de... sí. Así es, sí, sí. Sí, y, porque y- es. Perdón, sí, sí. no, ¿y sigue estando en la versión 1.0 o ya estás en la No, no, todavía 1.3? está en la 1.0. Sí, sí. Quiero darle un poquito de tiempo porque, claro, la diferencia con videojuegos es que lo sacas e Ujú. inmediatamente tienes feedback. Pues y también puedes traquear cómo se comportan los usuarios, qué hacen clic, qué no hacen clic, qué utilizan, qué no. Con las Ujú. novelas es un poquito más lento porque sacas la novela y alguno te deja un review o no. Es mucho más lento. Yo espero que esto igual hay una versión nueva como mínimo cada 2 años. O sea, será Ujú. mucho más lento que un videojuego, pero por el formato en sí. Me ha venido a la cabeza ahora un ejemplo. No es exactamente lo que acabas de describir, pero si no recuerdo mal, al principio de Internet, Mm. parece que hace 1000 años de eso, pero hace pocas décadas, Stephen King creo que creó un proyecto en el cual él iba sacando un capítulo, la gente interactuaba y a Ah, partir de allí dirigía la historia hacia un lado, pero ni siquiera sé si lo pues llegó a tengo que terminar. mirarlo. Pues me gustaría, Eso, te ya lo hablo investigaría. finales, yo creo que es finales de los 90 esto. Ujú. Ah, pues sí que lo Eh, miraría. Esto es lo más parecido que Sí, yo sí. recuerde ahora de lo que acabas Pues sí, estoy seguro que habrá describir. más de una persona que haya hecho algo parecido, seguro. Lo que pasa es que no es muy común. Y entonces me Ujú, parece un modelo curioso a experimentar, que todavía no se ha experimentado demasiado pero lo voy a buscar esto porque sí ujú. que me interesaría ver cómo lo hizo él. Nosotros en clase habíamos visto un ejemplo, un poco lo que ocurría hasta ahora era lo siguiente, que de una edición a otra a veces cambiaba un personaje. Sí, sí, sí. Pero claro, primero es una época en la que una edición significa una edición de verdad, no como ahora Sí, que sí, sí. edición significa reimpresión, porque no ha Sí, cambiado sí, sí. nada en el Sí, sí, libro. sí. Antes me refiero al siglo XIX, principios del siglo XX, la segunda edición y la tercera edición Ujú, significaba algo muy distinto. Podía haber un capítulo nuevo, pero muchas veces era, no sé, el propio autor, la iniciativa del ujú, propio autor era la que marcaba si cambiaba un nombre o algo así. No hay un feedback, como tú lo ujú, llamas, en relación con el producto que ujú. uno ha realizado. Sí, sí. Así es. ¿Y algún otro proyecto literario que tengas en mente, aparte de El último roble, es lo último Eh, que estás ahora metido? ¿Va a haber algo futuro? ese- O, a la hora de lo que son novelas y demás. bueno, o lo que Sí, quieras, o lo que sea. sí, novelas.
Otra vez hablando un poco por este short attention span que tengo, me acuerdo de cuando estaba en instituto, es que estaba en high school y digo, es que estaba en high school, no estaba en instituto porque no estaba en España. Eh, Me gustaba mucho escribir pues essays y short stories y cosas así. Y lo Ajá. disfrutaba mucho por eso, porque me podía un poco meter en, o sea, cuando lees mis libros, la verdad es que no hay mucha decoración. No es en plan, bueno, se despertó por la mañana y el cielo parecía los ojos de aquella mujer que la vio. No, es en plan, se despertó por la mañana y se puso a desayunar. Ya está. O sea, es muy pam, 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 pam. Creo que es porque, un poco por este estilo que tengo de cine. En cine no describes todo con detalle. Hay algunos que sí, algunos escritores sí que lo hacen, pero en general es en plan, esto es lo que esto es lo que se ve en pantalla y ya está. Y vas un poco de pam, 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 pam. Y también porque el pacing es un poquito más rápido de esa manera. Al final es un poco estilo. ¿Ya que venía esto? Ah, sí, vale, los short stories. Entonces, los short stories, lo bueno que tienes es eso, que puedes contar historias bastante interesantes en un formato reducido y sin floripondios, en plan, pim, pam, pum, esto es lo que ocurrió, pam, pam, pam. Y ahora estaba trabajando en un libro, no quiero decir demasiado todavía, pero sí que es un poco de varios short stories que tienen que ver un poco, todos tienen un feeling parecido y está un poco inspirado por Black Mirror, pero formato distinto. O sea, es que no es Black Mirror tampoco, pero es ese estilo de sabes que están conectados de alguna manera por el feeling que tiene, no sabes muy bien qué explicarlo, sí, es el futuro, pero no puedes decir por qué están conectados. Pero son relatos cada uno de un estilo diferente, de una historia diferente, con personajes diferentes y tal. Y era un tema que tenía hace mucho tiempo y era por una compilación de ideas que tenía de cosas que quizás no escribiría una novela entera sobre ello porque igual no tiene suficiente material, no tengo suficiente material para hablar de ello, pero sí que es un tema curioso de experimentar, bueno, vamos a hacer un pequeño relato sobre esto para ver qué sale de esta idea. Y así puedo aprovechar un montón de estas ideas que tenía ahí un poco apilándose. Y bueno, eso es lo que está ahí un poco en proceso, pero todavía no puedo decir demasiado. Ok, no, genial. Y gracias por sacar el ejemplo de Black Mirror, porque lo estaba pensando antes. Mm. El Black Mirror es un ejemplo perfecto en el que se intenta cambiar el formato y acaba siendo un poco fracaso. No sé si estás familiarizado con eso que hicieron, una especie de de El película, Bandersnatch. Bandersnatch, exacto, Sí, que imita Escoge tu propia historia, ujú. ¿no? Sí, sí, Pero sí. claro, en el formato audiovisual es que no es que imite, es que es directamente la traslación Sí, de lo que funciona en formato libro-papel, pero no tiene por qué funcionar en formato audiovisual. Y sí. por lo visto fue Yo, un a mí, fracaso. yo lo disfruté bastante, sé que no tuvo mucho éxito, yo lo disfruté bastante, igual es por mi experiencia, porque he hecho cosas similares y me interesaba ver un poco el proceso del autor. Creo que disfruté más del proceso de el cómo se hizo que el producto final. Creo que ahí está un poco el problema, que yo creo que el producto final mucha gente dijo, bueno, vale. Y a mí lo que me interesó mucho es en plan de, hostia, ¿cómo habrá escrito esto? Ah, vale, Ajá. sí, lo habrá estructurado así. O sea, me estaba poniendo un poco en el lugar de cómo lo habría escrito yo, por así decir. Y creo que disfruté más de eso que del producto final. Pero sí que era un buen ejemplo de eso, por lo menos lo que me gustó de ello es que es que la primera vez que haces este tipo de cosas no tiene que ser siempre la mejor. Entonces, Ya. a mí lo que me gustó es que se abrió la puerta un poco a, mira, se puede hacer esto. Y sí que se ha hecho anteriormente, pero no se ha hecho tan popular o no ha habido tanta gente que ha podido ver un producto de este tipo. Porque he tenido muchos amigos cineastas que han hecho cosas similares, pero los ha visto su abuela y su primo y nadie más. Y esto era una buena oportunidad de poder un poco abrirle los ojos al mundo y decir, hostia, pues igual y inspirar y quizás a otra gente para probar cosas similares. Yo creo que aprecié un poco más el valor profesional o histórico, no sé cómo llamarlo exactamente, que el valor final, ¿sabes? Porque, un poco lo que me pasaba también, por ejemplo, suena un poco raro compararlo con mi juego, el de 30 Minutes Ago, No, sí, sí, es pero es perfecto que, la comparación. pero es que alguna gente decía, ah, pero el juego tampoco es muy bueno. Y digo, ya lo sé, no es bueno si lo he hecho en 2 semanas, o sea, no puede ser bueno si lo he hecho en 2 semanas. Pero no se trataba de eso, para mí era más importante el hecho de que lo que esperaba es que mucha gente al jugar ese juego diga, pues yo voy a hacer un juego sobre este tema también, o voy a atreverme a utilizar esta temática en un formato que no se ha utilizado antes, o a hablar más de este tema. O sea, no me parecía tan importante que el juego fuera genial, porque no lo es, está bien, no está mal, o sea, tampoco digo que es malo,
pero tampoco Ujú. es una obra maestra. Pero era un poco más, para mí era más el valor del significado que tiene ese juego. Y para mí Bandersnatch tuvo eso, que es el hecho de que nunca se había hecho algo tan grande en este formato, con tanta producción detrás y tan complejo y tal, o sea, utilizando tantas técnicas raras y tal y cual. Ujú. Entonces, eso es lo que más aprecié, de tener la esperanza de que en el futuro alguien hiciera esto mejor, de que fuera un poco el, el spark, la mecha La chispa, sí. la chispa que enciende una cadena no sé cómo llamarlo, porque no son juegos, no sé, Sí, películas interactivas películas o interactivas. bueno, que ya Ujú. existían, pero existían muy. Por ejemplo, me acuerdo la de Final Destination, creo que hicieron algo así, pero bueno, era un poquito cutrecilla. Me Ah, no, acuerdo no que el sabía. DVD, creo que la Final Destination es de estas de Sí, terror sí, sí. que, sí, bueno, malísimas, son locos. He visto las dos primeras, creo. Sí, pues creo que la cuarta o la quinta, una de estas, hicieron una versión en DVD que podías elegir diferentes opciones y tal y cual. Pero Ujú. bueno, pero era un poco relativamente limitado. Y volvemos un poco a lo mismo, lo vio 4 personas, no lo vio mucha gente, porque Ujú. creo que poca gente vio Final Destination 4. ¿Sabes? Sí, yo estoy recordando ahora alguna webserie de estas que se Mm, pueden mirar en YouTube, También, sí, en la esas, que algún episodio es mm, ¿qué vestido me pongo? ¿El verde o el rojo? ¿No? sí, 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 Entonces la historia evoluciona, pero claro, son casi como experimentos, sí, eh, eh, experimentos, vamos, no tiene sí, otro nombre. son pequeñitos y sí, son más experimentos, sí, sí. Ujú. Y hablando de experimentos, y ya para terminar, tengo aquí varias preguntas de mis estudiantes que me han ido enviando Ujú, estos días, tanto estudiantes de literatura como estudiantes ujú, de gramática y composición. Hemos cubierto ya algunas de ellas, pero en relación con todo esto que ujú. estábamos explicando ahora mismo, algunos han preguntado sobre cómo crees que va a ser el futuro de la creación literaria. Están pensando sobre todo en lo que está Sí, ocurriendo ahora con mm, con el virus o con sí, este sí, sí. mundo que parece ser que va a ser un mundo nuevo o algo así Mm. en este año y el año que viene. No sé si tienes alguna, nos has dado muchas pistas ya, pero no sé si Sí, tienes más ideas yo para... creo que a la hora de lo que es la industria en sí, sea lo que sea cine, sea juego, sea libro, sea lo que sea, creo que no va a cambiar tanto, tanto. O sea, lo que es la industria en sí, cómo funciona el mecanismo, por así decirlo. O al menos es un poco difícil, o sea, creo que es muy pronto todavía, pero no veo así que algo que diga, esto va a cambiar muchísimo. No sé, todavía no. Lo que sí que va a cambiar mucho, yo creo, va a ser las temáticas, eso sí. Porque siempre que ha Mm, habido un tipo de, no sé, cuando ves libros como 1984 y demás, son libros que algo ocurrió anteriormente o estaba ocurriendo en ese momento para que la gente escribe ese tipo de libros. También cuando empezó todo el trending de los zombies y demás, había películas de zombies por ujú, todos lados, venía por lo del fin del mundo, de los mayas, no sé qué, o sea, que no son cosas muy gordas, pero sí que influencian un poco el cómo, qué le motiva a ver a la gente y demás. Y yo creo que ahora habrá pues un trending seguramente de temáticas pues quizás de viruses apocalípticas como ya teníamos, pero igual con otro feeling, un feeling un poquito más, puede incluso que no sea tan espectacular como zombies en el sentido de "Buah, tiros y tal y cual", sino que igual es más introspectivo, que sea más un fin del mundo apocalíptico, pero más sutil, ujú, más ujú. que casi no te enteras de qué ha ocurrido, casi. Posible, no sé, creo que hay varias temáticas que surgirán de esta experiencia de que la gente se haya tenido que quedar en casa un mes. Eh, sí. Sí, es que estoy pensando, hace una semana o así, escuchaba en la radio que creo que en los Estados Unidos, en el libro, como el sexto o séptimo libro más vendido en Amazon, era La peste de Albert Camus, Ujú. Sí, sí, sí. que es precisamente lo que acabas de describir. O sea, es una Sí. novela que podría ser una novela de Ujú. zombies, pero porque tiene todos los Ingredientes elementos. para ello. Mm. Sí, una ciudad que el problema es que no tiene la violencia que tiene Sí, incorporado sí. un I Am Legend, por ejemplo, de Sí, Richard sí, sí. Matheson, ¿no? Que es la novela que sienta las bases para todo lo que vendrá después de Sí, Night sí, sí. of the Living Dead, etcétera. ¿Por qué? Porque pues, es una especie de Robinson Crusoe Rambo, ¿no? Sí, En sí. cambio, en la historia de Albert Camus, pues tienes unas personas que intentan luchar contra esa plaga y en Orán, en el norte de África, en los años Mm. 30-40, y tal como llega, se va. Sí, Porque lo importante es cómo esa persona gestiona el día a día, esa sí. normalización. O sea, ¿tú crees que va por ahí la cosa? Que vamos a tener Yo creo producto. que sí.
Hombre, es muy difícil saberlo porque precisamente lo emocionante es que hay mucha gente y todos son muy creativos y irán por lados muy diferentes. O sea, habrá gente que hará comedia sobre esto, habrá gente que hará cosas muy serias, pero en general me da un feeling de que va a ser apocalipsis un poco más sutiles, más reales, más, sí, más sutiles. No sé, por ejemplo, me acuerdo de una película que no tuvo mucho éxito, la de Ujú, Blindness, de este director brasileño que no me acuerdo cómo se llama, que bueno, salía más Ruffalo y demás. ujú, Y bueno, y trataba sobre que el mundo se iba quedando ciego y todo el mundo acaba siendo ciego. Y entonces era un apocalipsis un poco extraño, porque no era tan bueno, sí que tenía escenas de acción y tal y cual, pero sí que era un poquito más introspectivo. Y era más sobre la gente, cómo reaccionaban a eso, que sobre, oh, voy a salvar el mundo, ¿no? Porque nadie iba a salvar el mundo, o sea, nadie estaba intentando salvar el mundo. Era el cómo el día a día, cómo vivía la gente el día a día y cómo se adaptaban a esta nueva situación. Entonces yo creo que igual eso vuelve a surgir un poquito más, creo, ujú. eh, considerando eso. Igual también algunos valores, también la gente, yo creo que al estar en casa durante tanto tiempo, durante un mes, empiezas a darte cuenta de que no necesitas ciertas cosas. Cosas que tú decías, oh, es que tengo que salir a tomar cervezas, que es que tengo que ir al cine, es que tengo que comprar unas nuevas zapatillas. Hay un montón de cosas que al estar confinado y ver que lo único que necesitas es comida y calzoncillos y ya está, pues igual empiezas a decir, empiezas a hacer películas donde no es tanto sobre oh, lo grandioso de comprar 50.000 cosas, sino más Ujú. bien de historias más familiares, más pequeñas. Que bueno, yo creo que había una tendencia de eso. O sea, ya se empieza a ver, por ejemplo, la razón por la cual yo creo que Parásito ganó el Oscar este año fue por eso, porque la gente está mirando a películas más pequeñas. Y pequeñas no me refiero a la hora de que no son De Hollywood. elaborarlas. Ujú, Sí, de que son más de personajes, de sutiles, son historias muy chiquitillas. Parásito ocurre en una o dos localizaciones, poco más, y es más minimalista, por así decir. Yo creo que igual el minimalismo en ese sentido puede que regrese, que crezca, mejor dicho. Sí. ujú. No, excelente. Mm. Entonces el cambio sería en relación con las temáticas. Estoy pensando también en una posibilidad de la revalorización del libro en papel, eso por una Ujú. parte, y revalorización no sería la palabra, Mm. pero una quizás extensión Ujú. del valor que tienen los videojuegos. Hemos Mm. empezado esta entrevista hablando de cómo el Sí. videojuego, quizás no en todas partes, pero especialmente en Ujú. España, se considera que no es un género, no es como la novela o la poesía, Mm. para Sí, sí, hacerlo sí. rápido. Pero estamos viendo que cada vez se está valorando más y de hecho creo que la Organización Mundial de la Salud Mm. recomendó hace unos días de jugar a videojuegos mientras estás encerrado Sí. en casa. No sé si estás de acuerdo con esta proyección que va a tener el mundo del Sí. videojuego. Depende un poco de qué videojuegos y demás, porque claro, los videojuegos al final es un poco como Hollywood. Tienes los blockbusters, que son los que juega todo el mundo, y no sé, Fortnite, por ejemplo. Ujú, Pues muy bonito, muy divertido, pero no tiene esencia, o sea, no tiene mucho. Es como ver los Avengers, no tiene chicha. ujú, Eh, entonces, ahí está un poco por eso me refiero que igual no tiene la crisis puede que haga que la gente juegue más juegos, pero no necesariamente que los entienda mejor o sea más eh, eh, que por la misma razón que la gente ahora va a ver más series y más películas, pero eso ujú. no necesariamente significa que vayan a ver más series y películas clásicas o más series y películas serias. Van a ver, pues la gran mayoría van a ver tonterías. O sea, no digo tonterías porque no me gusta decir tonterías. Yo las disfruto, o sea, a mí me gusta mucho este tipo de películas también, pero las considero más pues para relajarte, para divertirte y tal. Pero no son películas que te hagan pensar. Es un poco la diferencia que hubo entre Joker y los Avengers que estábamos hablando. Creo Ujú, que eso que pasó el año pasado fue un poco... ahí es un buen ejemplo de cómo estamos hablando de la misma temática, son superhéroes, pero ujú. son estilos muy diferentes. O sea, una es mucho más seria y profunda que la otra, por así decir. No me acuerdo a qué iba esta pregunta o cuál era la pregunta, pero... Simplemente, eso eh, más bien era sí, una observación mía sobre la sí, sí. revalorización de primero el libro en Es papel y posible, segundo la cuestión de los videojuegos. es posible que quizás dependiendo de qué juegos surjan, Ujú, se consideren más importantes. Por ejemplo, un detalle que esto
se puso de moda, pero luego se murió y puede que surja otra vez. Pero hablando de World of Warcraft anteriormente, curiosamente en World of Warcraft pasó una plaga, hubo una pandemia en el juego. Me suena que alguien ha escrito sobre Fue eso muy hace poco. interesante. Y de hecho la Organización de la Salud lo tomó mucho en cuenta porque fue una muy buena simulación de lo que ocurriría en el mundo real. Y eso fue, por ejemplo, algo muy educativo. No a la hora de los usuarios, pero los usuarios pues, seguían jugando a su manera un poco peculiar, pero a la hora de la gente que lo estudia desde fuera, de decir cómo está comportándose la gente dentro de ese ambiente y cómo se están intentando ayudar y cómo hacían... O sea, era muy interesante porque se reflejaban muchas cosas del mundo real en ese juego, sin que muriera gente, obviamente, porque al final era todo ficticio. Entonces, este tipo de cosas, si por ejemplo vuelve a surgir este artículo, puede ser que la gente tome los juegos más en serio, que diga, pues igual los juegos tienen algo más interesante que solamente el hecho de que es divertido. Igual tiene más información. Yo, por ejemplo, nada, es un poquito mórbido. ¿Mórbido? ¿Sí? ¿Morboso? No sé, en castellano. Depende de lo que vayas a decir a continuación. Sí. Al principio de todo este follón del COVID y demás, me volví a bajar un juego que jugué hace un montón de tiempo, hace años, pero me volví a bajar que se llama Plaga Inc. Es de móvil. Y tú juegas como un virus y Sí. intentas matar al mundo entero. Por eso digo que es un poco morboso en ese sentido, de que es un poco oscuro. Pero es muy educacional también, porque claro, tu objetivo es matar a todo el mundo. Entonces empiezas a ver cómo tengo que mutar como siendo un virus o siendo una bacteria, dependiendo de cómo estés jugando, para poder esparcir lo máximo sin traer demasiada atención y luego cambiar para poder... O sea, empiezas a ver cómo reaccionan los países dependiendo de cómo evoluciona el virus y cuáles son los peligros. O sea, por ejemplo, un detalle pequeñito, pero si matas muy rápido, desaparece muy rápido, porque los países se preocupan y empiezan a poner medidas y tal y cual. Y también es más difícil esparcir, porque si matas a alguien muy rápido, pues no puedes esparcirlo a otra gente y tal y cual. Es una de esas estrategias más fáciles es no matar mucho al principio, esparcirte lo máximo posible, no crear ningún tipo de alarma para que nadie se preocupe y luego mutar de una manera en la que de repente empiezas a matar de golpe. Entonces ya es demasiado tarde porque todo el mundo está infectado y ya puedes morir. Y a mí eso me hizo pensar bastante en el COVID, porque el COVID precisamente lo que tiene es eso, que no es un virus que diga, te mata inmediatamente, o tienes síntomas súper exagerados al principio. Y yo creo que uno de los peligros que ha tenido el COVID es eso, que, bueno, es un resfriado. Y luego no era un resfriado. Era un poco ese sentimiento de que se esparce como el fuego, sin síntomas muy, muy fuertes, y lo que pasa es que mueres más adelante. Entonces, por eso me refiero que este tipo de juegos yo creo que, pues este precisamente yo estoy seguro, no he visto los números, pero estoy muy seguro que se ha bajado este juego muchísimo más ahora que lo que era antes. Mucha gente seguramente está en casa aburrido, mira un juego sobre plagas, venga, me lo bajo, como me pasó a mí. Yo ya lo conocía, pero bueno, hay gente que lo hará por primera vez. Sí, Entonces sí, creo que he leído algo sobre el tema este. es posible que... Es que es muy difícil, es que no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, pero bueno, es posible, o por lo menos yo tengo la esperanza de que sí que haya ciertos juegos que la gente los tome más en serio por la situación en la que estamos. Entonces, también simplemente que es posible que la gente simplemente por estar en casa más tiempo ya pruebe más juegos. O sea, es decir, que diga, bueno, ya estoy aburrido de Fortnite, voy a probar este juego nuevo, el Gris, que hablamos hace poco, el juego este español. Y lo prueba porque tiene tiempo y dice, pues hostia, pues está muy guay, y le haga pensar de una manera diferente sobre los juegos. Pero bueno, no sé, veremos a ver. Genial. Y ya para terminar, una pregunta que es una pregunta clásica, pero no han podido evitar ponerla aquí mis estudiantes. ¿Qué consejo desearías haber conocido o que alguien te hubiera dado antes de incorporarte a tu profesión? Es decir, que es un tipo de pregunta que muchas veces tiene diferentes versiones. A veces se pregunta con la fórmula, ¿qué consejo le darías a la Alan de 20 años atrás, lo que sea? O qué consejo crees que deberías haber conocido antes de dedicarte a lo que estás haciendo ahora. Yo creo que igual es porque soy muy pesimista. O sea, me noto que yo, por ejemplo, siento que soy muy... Ahora que, por ejemplo, estoy trabajando en Barcelona, noto que en el trabajo, por ejemplo, la gente me considera muy alemán, porque soy muy pragmático. Y yo creo que desafortunadamente da igual lo que me hubieran dicho hace no sé cuántos años, ya 15 años, que seguiría cometiendo los mismos errores y
tendría que cometer esos errores para aprenderlo. No creo que nadie me hubiera, porque seguramente me lo han dicho, seguramente me han dicho un montón de cosas, no hagas esto, hazlo así, hazlo así, pero tenía que cometer esos errores yo mismo. O sea, yo, por ejemplo, la película esta que te digo que al final nunca salió adelante, El último roble. El último roble. No es en plan que fue una sorpresa después de 3 años que la gente me dijo, yo creo que esa película es un poquito polémica, igual no te van a financiar. Eso me lo dijeron el primer día, o sea, pero yo lo hice y tenía que hacerlo porque era la única manera de que pudiera aprenderlo. Yo creo que eso, desafortunadamente, da igual lo que te digan, o sea, al final es importante leer todo lo que puedas para informarte y poder utilizar todas las herramientas que tengas a tu mano, pero no hay ninguna clave. Yo creo que al final vas a tener que cometer los errores tú mismo, vas a tener que aprenderlo, porque también cada uno tiene su camino, o sea, cada uno... nadie tiene, no hay una fórmula, o sea, no hay una manera que a mí me funcionó muy bien hacerlo así. Cada uno tiene su camino, tiene su estilo, tiene sus necesidades, tiene su manera de hacer las cosas. Y es un poco difícil, la verdad, elegir una cosa que digas, mira, esto es lo que más te va a ayudar. No, no sé. Ya te digo, igual es porque soy un poco pesimista en ese sentido, pero sí. Bueno, igual quizás escuchar, sí, escuchar lo máximo posible. Y luego lo que hagas con esa información ya depende un poco de cada individuo, pero sí que me parece importante escuchar. De hecho, cuando estoy con gente que está empezando, ya sea diseñadores de juegos o cineastas que están empezando y tal y cual, los que más admiro yo, aunque sean junior, aunque sean principiantes, es los que más escuchan. Los que van a su bola y no escuchan, no hacen nada, no llegan muy lejos y se meten tropecientos trompazos. Pero los que escuchan y los que están dispuestos a aprender y están perceptivos y tal y cual, son los que más crecen al principio. Porque no están tan... Sí. Bueno, igual ha sido un inciso rapidillo que me hace pensar un poco en una de las grandes diferencias entre cine y juegos a la hora de industria. Es que una cosa que yo aprendí de los juegos precisamente fue matar un poquito el ego. Porque noto que en el cine hay mucho ego, que bueno, igual por eso el cine muchas veces es bueno, porque existe ese ego, pero a la vez también hay mucho de, no, esta es mi película, o si eres el cámara, no, esta es mi fotografía, o el actor, no, es mi personaje. Y es todo como muy personal, y si le dices cualquier cosa se pone a llorar. Y, y en los juegos es al revés, en los juegos esto es nuestro juego, seas artista, seas programador, seas lo que sea, es nuestro juego. Y si mañana te dice alguien, esto es una mierda, esto está feísimo, esto no va a funcionar o esto está hecho un caos, no te lo tomas a mal, te tomas como que todos queremos hacer el mejor juego y intentes hacerlo lo mejor posible. Y eso es algo que creo que en el cine se podría quizás aprovechar un poco más. Y tiene que ver un poco con lo que te hablaba de escuchar, que creo que en los juegos se escucha más que en el cine, en ese sentido. La gente es más cooperativa, más colaboradora. Pero si escribes novelas igual no te importa, porque escribes tú solo, entonces te importa. Sí, claro, aquí el ego se dispara. Sí. Sí, pero también es cierto que es lo que te digo, en algunos casos el ego precisamente es lo que hace que ciertas obras sean espectaculares. El hecho de que, no para todos, porque muchos tienen ego y les sale una mierda pinchar un palo. Pero sí que es cierto que hay algunos que precisamente por su ego, no sé, Lars von Trier, por ejemplo, es un director que a mí me cae fatal como persona, pero joder, tiene películas buenísimas. Y yo creo que es por el hecho de que me cae mal. Si fuera un tío muy bonachón y muy tranqui, muy buen rollo, pues no habría hecho esas películas. Pero como es un poco gilipollas, un poco borde, pues hay películas que tengo que decir que son muy buenas. Entonces, bueno, es lo que hay. No sé, o sea que mi respuesta es algo muy complicado que no es una respuesta. Suele ser esa respuesta la que cuando se hace ese tipo de pregunta. Pues nada, yo creo que con esto ya podemos terminar, a no ser que quieras añadir algo más. No, Bueno, a mí me gustaría añadir, pero antes, darte las gracias, por supuesto, pero ya es la segunda persona que he entrevisto seguida, si no recuerdo mal, que o son españoles o han pasado mucho tiempo en España, por tanto, mis estudiantes ya han podido oír mierda, gilipollas y cabrón de forma completamente naturalizada. De hecho, es el estereotipo que se tiene del español. Sí. Es la mejor manera de expresar. Es que en inglés no se utiliza tantas palabrotas, la verdad. En español lo que pasa es que, bueno, es como más light. Decir, Sí. Son joder, no es tanto interjecciones. como... Sí, joder, es que cuando dices joder en inglés es muy fuerte. O sea, fuck es como, tiene mucho peso. Pero joder en España es como, bueno, o mierda, es como, bueno, mierda. No sé, es más light. Es parte del vocabulario común. Sí. Son interjecciones en muchos casos.
Sí, hay veces también que es difícil encontrar una palabra que pueda suplantar ese, no solamente el significado, pero el énfasis que le metes detrás de esa palabra. Entonces, no sé. Pero sí. Ajá. Quizás hay una cosilla que sí que fue una pregunta y, y sí que me parece curiosa responder, que era la diferencia entre contenido favorito para crear. Sí, era una de las Y era, preguntas que tenían y esa aquí. me pareció curiosa porque la pregunta al principio dije, ah, vale, pero luego a la hora de responder me di cuenta de que sí que parecía curiosa. Los libros para mí, así un poco en plan rápido, los libros para mí lo mejor es la libertad que tienen, el hecho de que Ujú, no te tienes que poner ningún límite, que no es en plan, porque cuando haces cine es en plan, bueno, esto va a costar mucho dinero y, joder, si no consigo a este actor, ¿cómo lo hago? O sea, hay muchos impedimentos que te pones. En los ujú, libros escribes lo que te dé la gana. Si quieres que sea en el espacio y que tu actriz sea Madonna, pues es Madonna, no pasa nada. O sea, no puedes escribir lo que quieras y no ujú, dependes de otra gente. O sea, escribes tú solo y ya está. Entonces, a mí lo que me gusta de los libros es esa libertad. Las películas yo creo que es por familiaridad, por lo que te digo, porque creo que es lo que más, es como empecé, entonces es como, para mí es lo más fácil, por así decir, o sea, conozco muy bien la estructura de una película, conozco muy bien, no sé, es que es lo que estudié al principio, entonces como que es ujú. más natural para mí, entonces como que me siento en casa cuando estoy escribiendo para cine o estoy haciendo cine en general. Y los videojuegos, eh, me gusta el hecho de las posibilidades que tiene. Porque muchas veces en cine lo que noto es que lo que te comentaba un poco antes, que no es que esté todo hecho, porque no lo está, nunca lo va a estar, pero sí Ujú. que hay muchas cosas que están hechas. Entonces es mucho más difícil innovar. Hay muchas cosas que dices, wow, veas, tengo una idea genial, y luego vas a internet y alguien ya lo ha hecho. Entonces es muy difícil hacer una cosa completamente novedosa que te rompa la cabeza, que ocurre y me alegro porque lo veo muchas veces, pero es mucho más difícil. Hay menos sitio para innovar porque es una industria que lleva más de 100 años. Pero con los juegos, por ejemplo, una de las cosas que a mí que estoy disfrutando mucho ahora es el hecho de que hay un montón de espacio, o sea, que hay un montón de cosas que todavía no se han probado. Es como el Ujú. viejo este, es en plan, haz lo que quieras. O sea, hay muchísimas cosas que no se han probado. Además eh, puedes saltar más alarmas en el sentido de que puedes hacer cosas que realmente la gente diga, hostia, eso no lo he visto nunca. Que eso no ocurre en cine, o sea, es muy difícil conseguirlo en cine. Y en juegos hay, no sé, noto que me motiva mucho esa incertidumbre de no saber qué estás haciendo y vamos a probar esto, esto es una mierda, pinchan un palo, pero bueno, vamos a hacer otra y vamos a hacer no sé qué. Y no sé, es como más, creo que es la naivete, o sea, la inocencia de no Exacto, sí, saber sí. lo que estás haciendo. Que en cine como que ya sabes, bueno, si hago esto va a pasar, porque esto ya se ha hecho 1000 veces y ya es lo que va a ocurrir. Y en juegos hay muchas veces que haces cosas y no tienes ni idea de lo que va a ocurrir o cómo va a reaccionar el jugador o no tienes ni idea. Y esa emoción de no saber qué va a ocurrir creo que es lo que más me gusta de los videojuegos, que es muy innovativo, muy innovador. Ujú, ujú. Ya Sí, es, está. es interesante lo que has comentado de la libertad que da el texto, ¿no? Porque que es básicamente la materia prima Ujú. de todo lo demás que Sí, sí, tenemos sí. en Es audiovisual. el Siempre origen al final. hay un texto detrás de todo eso. Por eso creo que es la última lectura del curso de literatura, es un guión del primer episodio de la serie La víctima número 8 que no sé si has tenido tiempo Sí, sí, de la estuve viendo, sí. Ujú. Salieron un par de amigos también y me hizo ilusión ver a... Bueno, uno de ellos de hecho sale en mi teaser del último Roble, cuando hicimos el tráiler del último Roble, uno de los actores aparece ahí, entonces, Ah, bueno, no me lo hizo ilusión ver. reconocí. ¿Quién Sí, es? Asier Ormaza, que hacía El del personaje padre de... el padre de la chica, creo. Sí, el padre de la Ah, chica. sí. Que solo aparece en 2 episodios, Muy poquito, pero creo, sí. y algún otro también que diga, ah, mira, este tal, no sé qué. Pero Asier Ormaza es como Ujú. más amigo, más cercano. Y me hizo mucho. Luego le escribí inmediatamente. Dijo, te he visto en Víctima número 8 no sé qué tal y cual. O sea que me hizo Sí. hilo. Pues por eso añadí ese texto, porque quería que los estudiantes vieran qué es lo que hay siempre corriendo detrás, ¿no? Como en los programas en los software, ¿no? Que siempre hay Ujú. un texto, un código Sí, sí, sí. que está corriendo detrás. Por eso siempre les pido que cuando miren una serie, una película, lo Ujú. que sea audiovisual, que siempre tengan en mente cuál es el texto que está detrás de todo eso. Ujú. Bueno, Que al intenten final, leerlo. todo lo que es arte, que arte es un poco difícil de definir, pero bueno, Ujú, vamos a llamarlo arte. Eh, es comunicación al final, o sea, todo tipo de arte es expresar algo a otro ser humano, es decir, sea una sensación, un mensaje, lo que sea. ujú. Y para mí el ápice o sea, la manera más fácil de comunicarse o la razón por la cual, eh, que ya me vuelvo un poco más, volviendo más para atrás, pero bueno,
Digo esto y luego digo lo otro. La manera más fácil de comunicarse, o la manera más eficiente de comunicarse es el texto, es las palabras. Eso es lo más, porque una canción la puedes interpretar de 1000 veces, de 1000 maneras. El texto es más fácil de decir exactamente lo que quieres, lo más preciso que tenemos. Y si hablamos ya un poco más, incluso más en big picture, o sea, a lo grande, para mí el éxito del ser humano es el lenguaje. O sea, sin un ser humano tú le dejas solo en una jungla y al día de mañana está muerto. La razón por la cual somos fuertes como especie es porque somos muy buenos comunicándonos. Porque tú puedes ser granjero, yo soy blacksmith, o sea, soy herrero, otro tiene, o sea, cada uno tiene una especialidad, todos podemos comunicarnos, todos podemos compartir cosas y eso no sería posible sin la comunicación. Entonces, para mí el hecho de que los humanos son muy buenos comunicándose es la razón por la cual hemos tenido tanto éxito como especie. Y al final volvemos un poco a lo mismo. ¿Cuál es la manera más eficiente de expresarse? Con las palabras. O sea, igual en el futuro tenemos una mejor manera donde nos conectamos los cerebros y ya está. Pero ahora mismo la que hemos estado utilizando durante miles de años ha sido la literatura. Entonces, es lo básico para muchísimas cosas. Perfecto. Pues nada más. Pues si quieres lo dejamos ya aquí con esta última reflexión. Vale, aunque perfecto. no sé si te ha quedado una reflexión colgada, no, creo que ya lo has explicado todo. No, okay. bueno, por haber hay 50.000 cosas, pero no, esto ya es suficiente por ello, creo. Sí. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Adán. Y nada, voy a colgar esta entrevista en cuanto pueda para mis estudiantes y si hay algún tipo de feedback, si alguien lee tus historias o lo que sea, que se contacte contigo, te lo pasaré yo. Exactamente. Mi email es muy fácil, es alain@salabarde.com, es muy fácil, así que si cualquiera quiere ponerse en contacto conmigo o lo que sea, pues ahí está. También mi página web, salabarde.com, es muy fácil. O sea que están bienvenidos. Ok, pues venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias, Francesc. Adeu. Hablamos. Chao, chao, adeu.